Bueno, hoy tengo agendado hablar de arbustos. Arbustos, ¿cuándo yo utilizo un arbusto en el diseño? Cuando yo hablo de diseño de un jardín o de un parque y estoy pensando en arbustos, estoy pensando en el porte que le voy a dar. Si necesito darle porte, dimensión, estoy pensando en arbustos. ¿Qué me aporta a mí un arbusto en el diseño? Me aporta textura, estructura, color durante todo el año. Existen arbustos que son caducos y arbustos que son perennes. Lo primero que tengo que saber de un arbusto es que es una planta leñosa, al igual que los árboles. Son plantas leñosas. Nada tienen que ver con las herbáceas y con las gramíneas, que ellas no son leñosas. Los arbustos se diferencian de los árboles por su forma, por su porte. Generalmente tienen un tronquito o varios tronquitos, pero no de demasiada altura. Pero no es solo el tronco la diferencia. Lo que a mí me va a dar la diferencia entre un arbusto y un árbol es el porte. Tenemos los arbustos que se clasifican en dimensiones y se les llaman magnitudes, al igual que en los árboles, pero ahora estamos en arbustos. Los arbustos se clasifican por magnitudes. Tenemos tercer magnitud, segunda magnitud y primera magnitud. Los arbustos de tercera magnitud son los que andan desde el suelo hasta el metro 20. La realidad es que los arbustos no tienen una medida exacta porque son seres vivos, así que las plantas pueden rondar en esos centímetros o metros. Entonces, desde el piso a 1 metro 20, estamos hablando de la tercera magnitud. Los de segunda magnitud están en una altura desde el metro o 1,20 m hasta los 2,5 metros aproximadamente. Los de primera magnitud son aquellos que superan los 2,5 metros hasta los 4,5 metros que puede llegar a tener un arbusto. Yo había explicado que los arbustos generalmente tienen sus formas redondeadas, pero sí quiero que tengan en cuenta, porque si hablamos de una altura, estamos hablando lo mismo de un diámetro. Aproximadamente, no todos los arbustos son globosos, de forma globosa, como se les llama, salvo que sean arbustos de forma columnares, por ahí si las conocen, las dodoneas, son arbustos que son columnares. Entonces ese tipo de arbusto es más alto que ancho, pero generalmente los arbustos, una vez que yo pienso en la altura, también estoy pensando en su diámetro. Esto para ocuparlo un lugar en el diseño. Tengo que contemplar sobre todo su altura y su diámetro. Lo que vamos a contemplar también de los arbustos es la textura. La textura es la hoja. Hay diferentes hojas, hay hojas brillantes, hay hojas rugosas, hay diferentes tipos de hojas. A su vez, hojas que tienen el embés de otro color. Y el color, que es un tema inicial y puntual, estético, que yo voy a utilizar en el jardín para poder contrastar o hacer un jardín monocromático de acuerdo a los tonos. Generalmente uno lo que trata es de contrastar naturalmente con las plantas para que a mí me aporte diferentes tonos en diferentes épocas del año. Hay arbustos que conservan el mismo color durante todo el año, pero hay arbustos que cambian de coloración. Ya saben que tenemos arbustos amarillos, tenemos arbustos rojizos, tenemos arbustos verdes que están verdes durante todo el año. La realidad es que es muy amplio y se me complica acá poder explicarles porque necesitaría estar en un vivero para que ustedes puedan ver o mostrarles in situ para que puedan conocer cada especie. Pero en este video lo que más me interesa es que sepan que un arbusto es una especie leñosa y se diferencia de las especies herbáceas y gramíneas. Dejarles en claro cómo utilizar un arbusto en diseño del paisaje o en un jardín. El arbusto lo voy a utilizar sabiendo que es una especie leñosa, que no es una herbácea y no es una gramínea, es una especie leñosa que puede existir especies que son perennes o caducas, que se les cae en la hoja,
especies que tienen coloración durante todo el año, follaje, yo pienso en follaje, mucho follaje y colorido, voy a pensar en arbustos. En el diseño voy a pensar en arbustos. Las plantas tienen diferentes colores, diferentes hojas. Entonces vamos a pensar en arbustos, vamos a dar diferentes texturas, diferentes estructuras. La estructura de la planta puede ser totalmente diferente, una de un porte más desparramado y otra de un porte más redondeado. Entonces esa estructura son diferentes. Puedo destacar algo más desplumado o con las ramas más desbandadas, con algo totalmente formadito. Eso también está bueno contemplarlo en el diseño. Otro tema a tener en cuenta para el diseño obviamente son los colores de las hojas. Las hojas, esa textura, ese tono me va a dar a mí y a diferenciar para poder destacar. Como primera medida para poder diseñar necesitamos saber la altura, la dimensión que va a llegar esa planta. Entonces, si sabemos que la planta no va a superar el 1,5 metros, es una especie que vamos a tener que ubicar no tan atrás, dependiendo de hasta qué altura queremos llegar. Esto es ubicar de forma escalonada. Necesito saber a qué altura máxima va a llegar esta especie para que no me tape la especie de atrás. Hay muchas plantas que conservan su coloración durante todo el año y hay otras que las van cambiando esa tonalidad cuando va perdiendo la hoja. Hay muchísimas especies arbustivas. Realmente los arbustos siempre son necesarios ubicarlos en el diseño del paisaje porque eso nos aporta un fondo verde. En el jardín estoy haciendo un fondo y después todo escalonado. Bueno, hasta acá llegamos porque es demasiada información para hoy, pero voy a estar subiendo más detalles sobre arbustos. Les mando un beso gigante desde Argentina y suscríbanse para tener siempre la notificación de un nuevo video.